Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Fabi, hola Diego, ¿qué tal Cami? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal Brenda, Ru, China, Andrea, Estrella, Jenny, Génesis, Carla? Hola chicos, ¿cómo estamos? Buen día, buenas tardes. Hola, señorita Lice, buenas tardes. Llévatela, por favor, Lice, todos los años. Fabio, ¿cómo estás? Hola, Aguilar. Jimena, ¿cómo estás? Renata. ¿Qué tal, chicos? Un abrazo a todos. Estamos empezando esta reunión, la Cami. ¿Qué tal, qué tal? Bien, empezando a dictar hoy día este ciclo. Bueno, me imagino que han tenido un profesor, no sé qué ha pasado con él, pero bueno, acá estoy yo, seguramente, no sé, bueno, no sé, pero empezamos, ¿ya? Empezamos esta reunión, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar. Sean participativos, venimos de almorzar y bravo, dictar después del almuerzo. Me iba a ir a mi casa, pero ya decidí quedarme acá en la academia y desde la academia estoy editando. Así que me voy a ir a mi casa, pero acá traje la diapositiva, así que desde acá voy a dictar. ¿Ya? Así que, bien, vamos a empezar. Cualquier duda que tengan, el día de hoy estamos acá en el curso de Cívica. Muy bien, empezamos. Hoy día nos toca hablar del tema, nos toca hablar del tema de lo que son los MAR, los medios alternativos de resolución de conflictos, ¿sí o no? Medios alternativos de resolución de conflictos. El día de hoy nos toca hablar de ese temita. Para poder entender el tema, hay que entender que nosotros somos seres sociales y como seres sociales tenemos que aprender a vivir en grupo, ¿correcto? Tenemos que aprender que no estamos solos. Tenemos que aprender a entender que obviamente mis actos van a influir en otras personas, de manera positiva o de manera negativa. Correcto. No te olvides que el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de la otra persona. ¿Entiendes? Entonces lo que para ti considera justo, a lo mejor para la otra persona lo va a considerar injusto. Entonces, obviamente tenemos que entender eso. Y cuando hay un tipo de conflicto, entender que si queremos lograr una solución, tenemos que ceder para obtener algo. Fundamental eso. O sea, profe, yo quiero, en un conflicto, yo quiero ganar. Está bien, pero ganar, ¿qué? Implica que se cumpla todo lo que tú quieres y no necesariamente así tiene que ser. En un conflicto, solucionar algo implica ceder, o sea, ceder derechos, ceder beneficios a cambio de obtener otras cosas. Al final todos ganan, esa es la idea. Muy bien, empezamos. Problemas de convivencia, ¿ya? El día de hoy vivir en un país como el nuestro, en Lima, en la ciudad de Lima, muchos niveles de violencia, inseguridad, criminalidad, ¿no? En realidad eso refleja cómo está nuestra sociedad. Hay un alto grado de descomposición social. Sí, profe, ¿no? O sea, realmente vivir en Lima es bien difícil, muy peligroso. Hoy día, felizmente, están ustedes escuchando su clase vía virtual, por ahí como un poquito, ¿no? Más tranquilo, y hablando desde el punto de vista económico, se ahorra, ¿no? Pero bueno, vamos de frente. Convivencia democrática. Dice, el ser humano es por naturaleza, como te dije, un ser social. Y como tal, tiene que aprender a vivir en comunidad. Por eso que las personas, dicen, no pueden vivir aisladas. Requieren siempre relacionarse con otras personas. Por lo que, en todo caso, es importante, es de necesidad tener la idea de qué, de convivencia democrática. Profe, ¿qué es convivencia democrática? Convivir con otras personas, correcto, respetando a las demás. ¿Está bien? Y que ellos también nos respeten a nosotros. Esa es la idea. Bien, seguimos por acá. Dice, algunos de los valores que surgen de los derechos humanos y contribuyen con una convivencia democrática. O sea, profe, aquí, ¿qué valores van a ayudar a que haya una buena convivencia democrática?
Primero, la tolerancia, ¿no? ¿Qué implica ser tolerante? Ser tolerante, dice acá, consiste en el respeto a las distintas formas de pensar, actuar, expresarse de todos en una sociedad. La tolerancia implica, consiste en el respeto, dice bien claro ahí, a las distintas formas de pensar, actuar y expresarse. Eso. ¿Entiendes? Tolerancia, respeto a los demás, respeto a las formas de pensar. Oye, si vienen las elecciones, quieras o no, van a haber elecciones tarde o temprano. ¿Y por quién vamos a votar? ¿Tú te imaginas esas pugnas que van a haber cuando ya empiecen a estar los candidatos? Justo, unos profesores hoy día conversando y se ponía en el caso de que esté de candidato tal y tal persona. Y al final la gente decía que iba a votar por la otra persona, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, la señora, ya tú sabes a quién me refiero, no, al menos los profesores que estábamos hoy día acá en reunión, ninguno de ellos votaría por ella. Y nos pusimos en el otro caso. Oye, y si en el otro lado está tal persona, ya tú sabes quién, entonces votarías por él. Sí. Ah, su madre, ¿no? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, que en realidad vamos a estar siempre votando por el mal menor, pero no queda otra, ¿no? Porque tampoco no es justo que esa señora gane las elecciones. Mucha corrupción, demasiada corrupción. Y se nota pues que no ha habido intención de mejorar el Perú, porque cuando se tuvo la oportunidad de poderlo hacer, teniendo una gran cantidad de congresistas de su partido, no lo hizo. ¿Y ahora sí lo va a hacer? No lo creo. Bueno, entonces, profe, pero regresemos al tema. ¿Por qué tolerancia? Consiste en el respeto a distintas formas de pensar. ¿Por qué? Porque durante las elecciones, ¿te acuerdas con el caso de Castillo? Se generaron polémicas, se llevaron a cabo o se dieron enemistades, chicos. Gente que se peleó, gente que se bloqueó en el celular, en el Facebook. ¿Por qué? Porque no tenían la misma idea. Ah, estás loco tú, pa, terminaron bloqueándose, broncas. Y mi familia dicen ahí, y eso está mal, pues, porque una cosa es la parte política y otra cosa es la parte de la amistad, la familia, ¿no? Pero por eso te digo, hay que ser tolerantes. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Medio Perú, como dices, se divide, ¿no? Después viene la idea de igualdad. La idea de igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales de condición. Fundamental entender eso. ¿Correcto? Fundamental. Todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones. Eso significa que somos iguales, independientemente de nuestra raza, religión, condición económica, posición, en fin, todos somos iguales. Eso es igualdad. Muy bien. Profe, entonces, una condición, un valor, perdón, para que haya una buena convivencia democrática, la tolerancia y entender la igualdad como una condición de todos. Después tenemos acá el pluralismo. El pluralismo, profe, ¿qué se entiende acá por pluralismo? Es la actitud de reconocimiento, reconocimiento de la diversidad y respeto que tienen los demás a pensar, ¿correcto? Muy bien, a pensar, opinar de manera diferente. Ahí está, reconocer que, no, que todos no son como tú, que todos no tienen la misma forma de pensar o de opinar, ¿no? Entonces, el pluralismo. Muy bien, entonces el pluralismo. Reconocimiento de que existe una pluralidad de pensamientos y opiniones. Hay que entender eso, no queda otro. La libertad. La libertad es un derecho, dice acá, es el respeto, perdón, a los derechos ajenos. Si uno de los actos individuales de manera lesiona los derechos de la otra persona, la libertad personal es limitada, eso sí. ¿A qué se refiere eso? La libertad es el derecho que tenemos las personas, pero lo que te dije, hay que entender que el derecho de una persona, esa libertad de actuar, está limitado a los derechos y actuales del al otro lado también. ¿Está bien?
El respeto a los derechos ajenos, si uno de los actos individuales de alguna manera lesiona los derechos de otra persona, la libertad personal es limitada. Profesor, ¿qué pasaría si uno hace lo que quiere? Sería un caos, pues, ¿no? Correcto, la libertad está limitada, pues, chicos. Yo siempre le pongo el caso seguramente ustedes han visto el caso de la película, es hipotético, no existe, pero en el caso de la película La Purga, ¿han visto la película La Purga? Seguramente sí, ¿no? O sea, entre las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana de un día X, en un país que no existe, en una ciudad que no existe, existe la purga. O sea, la gente en esos periodos, en esas 12 horas, puede hacer lo que quiera. Y lo peor, los actos son inimputables. ¿Qué significa inimputables? Puedes hacer lo que quieras y durante esas horas no hay sanción. Oye, ¿cómo serías? Si imagínate, si eso existiera acá en el Perú, ni salir, ¿no? Ni salir, ni salir. ¿Y por qué se da esa idea, no? Se supone que han logrado disminuir la delincuencia y la indigencia gracias a eso, ¿no? Bueno, en la película dice eso. Después dice el respeto. Consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos de otro. Eso. Mira, el respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en una relación. Cuando hablo de la relación, me refiero a una relación profesor-alumno, amigos, padres, hijos, hermanos, en fin. Consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en una relación. Hay que respetar a la persona con la cual nos encontramos, ¿no? En una relación, no de pareja, de todo tipo. ¿Está bien o no? Respeto al alumno, respeto al profesor, respeto entre padres, o los padres a hijos, el respeto. Para que haya una adecuada convivencia, pues si no, ¿cómo se puede exigir? ¿Cómo podemos pedir que haya una adecuada convivencia si entre nosotros no nos respetamos? ¿Está bien? Ahora, el consenso. ¿Qué implica el consenso? Cuando hablamos del consenso, esto está relacionado con la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, muchas veces dice, se ha votado por consenso y consideramos que el consenso es que todos estén a favor de algo. Error. Porque el consenso no es que todos estén a favor de algo o de alguien, sino el voto de las mayorías. No supone, mira lo que dice, no supone unanimidad. ¿Entiendes? El consenso, chicos, no supone unanimidad. Requiere que se escuche, se hable, se comprenda, se considere todo para alcanzar la comunión y la solidaridad. Eso es. O sea, profesor, cuando dice ha sido elegido por consenso, no significa que todos estuvieron de acuerdo, no. Implica la mayoría y por lo tanto yo tengo que aceptar la decisión de las mayorías. Este tema es así, pues chicos, es bastante chamullo, ¿no? En cambio, hay temas que son más bonitos para mí, que son la teoría, el tema de Estado, ¿no? Cuando ya entremos de Estado, ya se puede trabajar con la Constitución, los artículos. Hoy día no, hoy día es más para hablar, ¿no? Pero de todas maneras, cualquier cosita va preguntando, ¿correcto? Ayer preguntaba en un salón. Ayer estaba dictando y me quedé sorprendido que en un salón no me contesten algo tan elemental y me dio pena y ya sé por qué estamos mal. Chicos, ¿qué? ¿Cuántos congresistas son? Se quedaron pensando y después les digo, ahí está, muy bien, ahí está. ¿Cómo soy? ¿Ya ves? Es que ustedes son otro level, pues, chicos, ustedes son una raza distinta. En cambio, ayer con el grupo que dicté, nada, 120, 110. 80, profe, fue de aquí hoy. Son 130. Y yo ya les dije, acaban de aprobar la bicameralidad. Bueno, lo aprobaron en los primeros días de marzo. Entonces, a partir del año 2026, cuando haya un nuevo proceso electoral, ahora vamos a elegir ¿a cuántos? Ajá, senadores y diputados, así es.
¿A cuánto vamos a elegir ahora? A 190. 190, imagínate, mucho, mi profe, demasiado. Sí, pues, sí, pues. Pero el pueblo al final votó por los congresistas y los congresistas en realidad hacen lo que quieran. 190 sueldos, así es. Ahora lo otro, ¿no? Hay muchas cosas que entre el derecho y la justicia opta por la justicia, pero también hay que entender que es un derecho, ¿no? Yo les contaba a los chicos, por ejemplo, el señor Fujimori ha pedido que se le indemnice, que se le pague como sueldo de expresidente de la República. Entonces, profe, ¿se le debe pagar según la Constitución, según la ley? Perdón, sí, pero no es justo, pues. Ahí tenemos una polémica entre el derecho y la justicia. ¿Y qué dice uno de los 10 mandamientos del abogado? Lucha. Cuando tengas que enfrentar el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Así es un cara duro, con todo respeto. Pero, por ejemplo, ya ves, ahí tenemos un problema. Entre el derecho y la justicia, obvio, ¿qué votamos? ¿Por qué tenemos que apuntar? Profe, por el derecho. No, yo creo que deberíamos apuntar por la justicia. Muy bien, seguimos. Organización de las Naciones Unidas. Resolución 53243. Muy bien. La Declaración y Programa de Acción sobre la Cultura de Paz define la cultura de paz. ¿Cómo se define la cultura de paz? La cultura de paz se define como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y promoción y práctica de la no violencia. Profesor, ¿qué se entiende por cultura de paz? Te digo, al conjunto de valores, actitudes que promocionan que la no violencia, la práctica, la promoción de la no violencia, esa es la voz. Muy bien. Promoción de la no violencia. Listo, vamos hasta aquí. Yo creo que ahí no hay problema. Seguimos. Cuando el desarrollo de una cultura de paz, ¿cómo podemos pedir que en el Perú la gente esté tranquila? Ayer estuve en el centro de Lima. Amarga que haya Ayer, por ejemplo, estuve en el centro de Lima en la tarde y necesitaba salir de la avenida Bancay donde estaba y llegar a otro punto, pero yo me pongo a pensar, ¿por qué tanto tráfico? La gente estaba protestando. Pero ¿cómo podemos pedir que haya un orden si también esa gente tiene derecho a la manifestación? O sea, ¿cómo le digo, oiga, no salgas, por la pura están protestando? Si también cada uno tiene su manera de pensar, pues te digo, la tolerancia. Profesor, pero ¿y si llego tarde a mi trabajo? ¿Y si llego tarde a mis estudios? Si no me dejan trasladarme porque están ahí protestando, yo no quiero nada de protesta. No, pero hay que respetar, pues chico. Estaba renegando yo, es cierto, pero ¿qué me quedaba? Ponerme a pensar que la gente está haciendo lo que considera justo. Más bien yo, ¿qué hago acá? Debería estar apoyando la marcha. ¿Entiendes? Muchos protestamos, pero sin embargo que queremos que el Perú cambie, pero ¿qué hacemos nosotros para que cambie el Perú? No hacemos nada. Particularmente yo me siento atado, ¿no? O sea, no, ¿qué aporto para el Perú, profe? Salvo decirle, chicos, yo explico y espero que lo tomen en cuenta. Bueno, puede ser, pero en realidad todos deberíamos ser partícipes de un verdadero cambio en nuestro país, pero no lo hacemos. Entonces, el desarrollo pleno de una cultura de paz, promoción de la democracia. Entonces, profe, tenemos que promover la democracia, claro. Muy bien. Erradicar la pobreza. ¿Cómo podemos pedir a la gente que esté tranquila, que no haga manifestaciones, que no forme parte de un grupo, ¿cómo te digo?, que vaya en contra del Estado, si en realidad hay mucha pobreza? El analfabetismo, la reducción de las desigualdades entre los pueblos. La última, ¿saben lo que han hecho los congresistas o no?
¿Saben la última que han hecho? Han aprobado la norma que elimina los movimientos regionales. ¿Entiendes? Eso es lo que acaban de hacer. Han aprobado la norma que elimina los movimientos regionales. Muy bien, ¿entiendes? O sea, en otras palabras, la gente ya no cree ni en Fuerza Popular, ni en el APRA, ni en esas porquerías. ¿Cómo salía la gente? La gente formaba un movimiento regional a nivel interno, a nivel pequeño, y eso ganaba. Profe, o sea que los partidos políticos ya no ganaban a nivel de provincia, ya no ganaban, porque para eso había movimientos regionales. ¿Qué han hecho estos señores congresistas? Han eliminado los movimientos regionales. ¿Para qué? Para que solamente hayan los partidos que tú conoces y obviamente se tenga que votar por ellos, sí o sí. No, estamos fregados, sí, pues, ¿no? De verdad. Entonces ya te das una idea. Entonces, erradicar la pobreza, promoción del desarrollo económico y desarrollo sostenible. Desarrollo económico y desarrollo sostenible, muy bien. Seguiremos siendo pobres en un país rico. Sí, pues, sí, pues. No más pobres en un país rico, ¿no? Ay, castigo, castigo. Listo. Entonces ahí tenemos la promoción del desarrollo económico y social. Otro, ¿cómo podemos vivir en democracia, respeto a los demás, si existe, que te digo, discriminación racial? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar la discriminación racial. ¿Está bien? Eliminar la discriminación racial. Profe, aunque en el gobierno de Castillo las vacantes para, para medicina aumentaron, ¿no? ¿Medicina o médicos? ¿Te refieres a este? Ujú, seguramente. Bueno, a medicina humana, ¿no? Ya, entonces, ¿te refieres a la academia? Sí, de hecho puede que haya aumentado, pero no creo que por Castillo, sino que habrá coincidido en realidad. Eh, pero no creo que haya sido por él, ¿no? No creo que haya sido por él. Pero sí es cierto, tal vez aumentaron, dice ahí, el número de vacantes. Número de vacantes. Ahora, mira, desarrollo de actitudes para el diálogo. Una cosa también, para lograr la convivencia democrática muy esperada por todos nosotros, tiene que haber este punto de acá que hace referencia a la convivencia, perdón, desarrollo de actitudes del diálogo. O sea, lo que pasa es que cuando hay conflictos, ¿cómo enfrentamos un conflicto? Algunos pueden optar, por ejemplo, ¿cómo solucionamos un conflicto? Algunos enfrentan un conflicto llegando a un acuerdo con las partes. Otros actúan de manera huidiza, ¿no? Huidiza, ¿verdad? ¿Viste? Otros ni siquiera hacen caso a los conflictos, porque a veces recibimos consejos de personas que te dicen, cuando tengas un problema no le hagas caso, tú total, perro que ladra, no muerde, dice, ¿no? Pero sería bueno, pues, que si tenemos un conflicto en algo o con algo, pues enfrentar el conflicto y llegar a una solución. Por eso es que aquí se habla de desarrollo de actitudes para el diálogo. Es ahí donde hablamos de las soluciones. Ahí donde hablamos de qué? De por ejemplo, negociación, mediación, conciliación y arbitraje, que seguramente has visto ese tema porque se pregunta también de examen. Entonces acá tenemos que para que haya solución de conflictos de manera pacífica y no controversial, deben haber lo siguiente: negociación, mediación, negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Ujú. Listo. A ver, empezamos con el primero por acá. Muy bien. Método de alternativa para la solución de conflictos. A ver, ¿a qué se refiere con eso? Los conflictos, dice acá,
El conflicto es una situación de pugna entre las personas, entre dos o más protagonistas. Entonces, es una situación de pugna. Profe, estamos en pugna aquí. Dos personas, dos maneras diferentes de ver el mundo, de entenderlo, y obviamente cuando eso ocurre hay un conflicto entre dos o más protagonistas, en la cual existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses. Así es. Muy bien. ¿Cómo se soluciona eso? Utilizamos en primer lugar, por ejemplo, acá, la negociación. Uno, la negociación. No, llévame a mí, llévame a mí. A ver, uno, la negociación. Ahí está. Muy bien. Profesor, ¿qué significa negociar? Negociar significa que las partes que están participando de un conflicto lleguen a un acuerdo sin la intervención de un tercero. O sea, en el proceso de solución de conflictos desde las personas implicadas, sin la intervención de un tercero, ¿correcto? Ajeno al problema. Esa es la idea. O sea, profe, si tengo un conflicto con alguien, debo buscarle una solución sin recurrir a ninguna otra persona. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la verdadera solución de conflictos, llegar a negociar. El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. Muy bien. Eso es, exponiendo sus puntos de vista, escuchando el de la otra persona u otra, o de la otra parte y estar dispuestos a ceder en algunos puntos. Muy bien, efectuando transacciones hasta lograr el equilibrio para lograr el acuerdo que cubra sus expectativas. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Bien. Ahí está. El éxito de una negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. Se, se debe entender, que tenemos, ahí está. Se debe entender que tenemos que ceder para obtener resultados fundamentales. O sea, profe, yo tengo que entender que si quiero solucionar un problema, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que entender que tiene que haber, vamos a poner así, listo. Se debe entender que tenemos que ceder para obtener resultados. Muy bien, listo. Muy bien. Eso es. Dame un 5, voy a traer ¿cómo se llama? Un dulce, ¿ya? Dame un 5, 2 minutos.
Listo. Me fui a comprar mi chocolatito. Siempre es bueno, pero la energía, la energía. Mm. No sé comer mucho dulce, pero después del almuerzo, dictar, virtual, bravo. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la característica de la negociación? Te invite, profe. ¿Qué quieres? ¿Una mandarina que me regalaron en el almuerzo? ¿Un refresquito del menú que me regalaron? No sé si he venido a comer o otra cosa. Todo mismo. Un chocolatito. Ya, voy a mandar delivery. A ver, profe, ¿qué tenemos que ceder? Refiere que tenemos que la otra persona gane. No, 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 no. Resulta que muchas veces para lograr solucionar un problema, o sea, tú no, o sea, vamos a poner, ¿no? En la pregunta que vino, en una pregunta que vino en, en San Marcos, decía de que dos vecinos estaban bronqueándose, peleándose, ¿por qué? Por tener una cochera. O sea, había un espacio que podían utilizar como cochera. Y como los dos estaban discutiendo por el lugar, al final tuvieron que, los dos tenían derecho sobre el lugar, pero ¿qué? Para evitar broncas quedaron así. Tú, lunes, miércoles y viernes, y yo, martes, jueves y sábado. No me queda otra. No, que yo voy a utilizarlo solamente yo y tú no. O sea, nunca se va a solucionar el problema ahí. Hay que entender que tenemos que ceder para poder obtener algo a favor. No solo uno cede decir, no, ambos que lleguen a un acuerdo. Por eso, pues, es como ese conflicto del árbol, profe. Es como ese conflicto del árbol. ¿Del árbol? ¿A qué te refieres? Ah, tienen que acomodarse. Claro, es decir así. Muy bien, muy bien. Ok, entendí. Ya. Al final, a ver un ratito, dice, al final ambas personas llegan a un equilibrio de la solución del problema. Sí, esa era la idea. Por eso es que ese gráfico que representa justo lo que tú estás diciendo. ¿Entiendes? Al final, la idea es llegar a un equilibrio entre las partes. Ahí. Correcto. Muy bien. El que había uno de un árbol que a una persona le da sombra, el otro le molestaba. Ajá, sí, 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 algo recuerdo de eso. Listo, muy bien. Claro, esa es la negociación. Después de la negociación, tenemos que la mediación. La mediación. En mediación ya aparece un tercero. Ese tercero, ese tercero no propone, no impone, pero sí, ¿qué te digo? Facilita el diálogo, ¿ya? O sea, en mediación hablamos de una tercera persona que no propone una solución, tampoco impone una solución, pero que sí es un facilitador del diálogo. Cuando hay dos personas en conflicto, muchas veces solamente de verse se quieren agarrar puñetes, ¿no? Entonces tiene que aparecer una tercera persona que respeten ellos, a quien ellos ponen, con la intención de que, de evitar que esto ocurra. Puede ser, por ejemplo, el abuelo, puede entrar como una persona mediadora, ¿no? Porque ese abuelo, a quien respetamos, el abuelo no va a permitir y tampoco nosotros no vamos a agarrar a puñete ante el abuelo. Entonces, por eso que él podía actuar como un mediador. Por ejemplo, cuando hubo, ¿te acuerdas cuando hubo, bueno, ustedes no recuerdan eso, pero por historia saben que hubo la toma de la casa del embajador acá en el Perú? Se tomó la casa del embajador de Japón, ¿ya? Entonces,
Así no escucho nada yo. A ver, ¿qué pasó con el micrófono? No escucho nada. ¿Será porque está bajo el volumen de acá? ¿Algo pasa? ¿Está desconectado por esto? No escucho nada. Ah, ya. ¿Ya pasó? Ah, ya. Ya, listo. Ya, sigue. Ujú. A ver. Acá está. Una tercera persona neutral que hace de mediador, que cumple un rol de orientador. Cumple un rol de orientador guiando, brindando a las partes consejos y sugerencias, pero no proponiendo soluciones, fórmula de solución. Ya. El mediador cumple principalmente una función facilitadora del diálogo. Ahí está. Esa es la diferencia. El mediador, ¿qué hace? Cumple una función facilitadora del diálogo. ¿Quién es un mediador? Es un facilitador del diálogo. Profe, en negociación no hay tercero, no hay tercero. En mediación aparece un tercero, pero ese tercero es un facilitador del diálogo. Nada más. No propone, no impone. Te estaba explicando que cuando hubo la toma de la embajada por parte de los chicos del movimiento revolucionario Tupamaru, ¿correcto? Entonces, ese conflicto duró 126 días, si no me equivoco. Imagínate tú, hubieron rehenes que los tuvo perdón, el movimiento revolucionario Tupamaru, hubo rehenes y los tuvieron 126 días de cautiverio, ¿ah? ¿Entiendes? Y como había conflicto ahí, buscaron a un mediador. ¿Quién fue el mediador? El mediador fue el señor Cipriano, un pata, un sacerdote. Ya, él fue el mediador. Pero un mediador tiene que ser una persona que sea neutral. Al final, ese mediador llevó cámaras, perdón, micrófonos y toda esa cosa a la casa del embajador. Bueno, ahí nomás mi comentario, no quiero andar más porque vayan a pensar que uno es terrorista y no es así. Ujú. Dime. Ujú. Bien, dice Norca, ¿no? Sí. Dice Norca, y si propone una solución, ¿cómo se llamaría? Conciliación. Ahí está, en la conciliación. Listo. ¿Ya? ¿Cómo se llamaría? Se llamaría conciliación. Ya. Ahí está. Dice, la conciliación. Entonces va así en ese orden. Primero, la negociación. Segundo, la mediación. Y tercero, la conciliación. En la conciliación, dice, es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos. O sea, listo, en este está a cargo del conciliador elegido por las partes. Ah, el conciliador ha sido elegido por las partes. Muy bien. Como conciliador debe proponer alternativas de solución. Ah, ella propone alternativas de solución. La audiencia de conciliación debe cumplir con determinadas fases, a partir de actos previos, discusión de los hechos, la identificación de los problemas, la búsqueda de soluciones para un acuerdo y una solución de consenso. Esta modalidad es reconocida y reglamentada por el Estado mediante la ley que genera los centros de conciliación. Ahorita vamos a ver. De nuevo.
Entonces, profe, en la conciliación son cuatro, ¿no? Son cuatro. No te olvides. Primero la mediación, no hay tercero. A ver, eso va así. ¿Nadie? ¿Entiendo? Medios alternativos de resolución de conflicto. Uno, la negociación. A ver, dice, la conciliación es confidencial. Es una característica. Dos. A ver, la mediación. La conciliación. Aquí participa un tercero y propone un mecanismo ¿sí? Que propone un mecanismo de solución. Ahí está. ¿Ya? Y luego viene cuatro, el arbitraje. Un tercero impone un mecanismo de solución. Así vaya. Ahí va un tercero imponiendo un mecanismo de solución. ¿Ya? Ahí vamos. Las conciliaciones son extrajudiciales de por sí. Lo que pasa es que cuando una persona decide demandar, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Una persona decide demandar a otra persona por pensión de alimentos, entonces se recomienda o ya se vuelve un requisito que antes de iniciar un proceso vía judicial, primero lleguemos a solucionarlo bajo otro mecanismo. Por ejemplo, puede ser una conciliación. Y en la conciliación, la persona que pide alimentos invita a la otra parte a conciliar. Va donde el notario, paga los derechos que implica, depende de dónde vaya, ¿no? Pero si va a un notario, perdón, va a un conciliador, perdón, va a un conciliador y paga los derechos que implica, el conciliador con el domicilio dado lo invita a la otra persona. Y llegan a una fecha donde ambas partes
van a llegar a un acuerdo con respecto al tema de pensión de alimentos. Profe, si no llegamos a ningún acuerdo, normal. Puede que no lleguen a ningún acuerdo, pero ya lo intentamos. Ya se levanta el acta de que nos hemos reunido y que no hemos llegado a nada. Se levanta esa acta y con esa acta ya tengo un documento que voy a juntar a mi demanda de alimentos cuando sea necesario. O sea, antes de ir al Poder Judicial, primero debemos buscar una solución al conflicto. Y es una solución extrajudicial. Esa es la conciliación. ¿Ya? Claro, ahorita vemos que el conciliador es una persona especializada. Acá está. La ley de conciliación es esta ley, con sus modificaciones, porque ha tenido modificaciones, ¿no? La ley 26872. Para cuando lo busques, a lo mejor lo puedas tener. Señala que la conciliación propicia una cultura de paz. Ahí está. La conciliación va a propiciar una cultura de paz. Muy bien. Que se realiza siguiendo los principios éticos. ¿De qué? ¿Cuáles son los principios de la conciliación? Equidad, verdadera, veracidad, buena fe. La persona tiene que buscar la buena fe, o sea, no querer venir a sorprender a alguien. No, se debe tener la intención de la buena fe, confidencialidad, o sea, lo que se dé en un acto de conciliación es a puerta cerrada, donde participan las partes y el conciliador, nada más. Eso no se publica, eso no está abierto al público para todos los procesos, no, es una cuestión muy confidencial. Imparcialidad. El conciliador no puede ser parcializado hacia una de las partes. La idea es la imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad. ¿Qué significa? Rapidez y economía. Te sale más barato. Más barato te sale conciliar que ir al Poder Judicial y entablarle una demanda a una persona. ¿Qué proceso podemos conciliar? Mira, en primer lugar, ¿dónde está? ¿Por qué? Ahora sí. ¿Sabes qué? La tableta la había puesto al revés. Y con razón. Más, rayaba hacia arriba, marcaba hacia abajo. Ahora sí, ya sé cuál es el problema. Ahora sí. Procesos que se pueden conciliar. Primero, ¿qué es conciliar? Dice, es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, en el cual las partes acuden a un centro de conciliación, ¿correcto? O al juzgado de paz, letrado, a fin de que se les asiste la búsqueda de una solución a un problema consensual. Muy bien, una solución consensual donde las personas lleguen a un acuerdo. Al conflicto, dice, evitando si la necesidad de iniciar un juicio o un proceso. De esa manera, ya cuando conciliamos, ya para qué te voy a hacer juicio, ya estamos llegando a un acuerdo, ¿no?
Si ya estamos llegando a un acuerdo que vas a pasar una pensión de alimentos de, vamos a poner 500 soles al mes, muy poco, pero bueno, ya. Entonces, ¿ya para qué voy a hacerte proceso ya judicial por alimentos? Ya estamos llegando a un acuerdo. Asimismo, es un requisito previo para algunos casos antes de ir al Poder Judicial. Lo que pasa es que la carga procesal, ¿a qué se refiere con carga procesal? Señores, por juzgado hay un montón de procesos. Y si se acepta demandar a una persona de manera directa, otro más. Mejor primero concilia y después vienes. Ujú. ¿Dónde puedo conciliar? Lo puedes, dice acá, puedes conciliar en los centros de conciliación autorizados. ¿Quién es un conciliador? Una persona, ya cualquier persona que lleva un curso donde en el Ministerio de Justicia. O sea, tú tienes que, si tú quieres ser conciliador, tienes que llevar un curso que es el curso de conciliación. Profe, ¿quiénes pueden ser conciliadores? Cualquier persona, obviamente con un nivel, que te digo, eh, secundaria, ¿no? Para más, ¿no? O sea, tampoco se requiere ser abogado, ¿no? O sea, no se requiere, o sea, profe, un conciliador es un abogado. No, no necesariamente, podría ser. La conciliación se da en problemas legales entonces. Antes de llegar a un proceso judicial, primero podemos conciliar. Entras a la página web del Ministerio de Justicia y ves cuándo es el concurso, porque hay concurso para ingresar a eso. Ujú. Eso está en el Poder Judicial. Se capacita, los chicos postulan. No todos ingresan, ¿ah? Hay gente que se queda, hay gente que es ciclera ahí, por si acaso. Digo yo, ¿no? ¿Y cuánto pagan, profe? Ah, no, pues es que el centro de conciliación es tu negocio, ¿no? Tú, dependiendo de la zona, tú ahí te piden conciliar con 300 soles, 200 soles, depende, pues, ¿no? Depende qué tipo de acto sea. Pero, por ejemplo, una conciliación de alimentos tiene que pagar algo de 150, 200 soles, más o menos, ¿no? ¿Ya ves? Algo así. Podría ser el 1% de la pretensión, depende. ¿Ya ves? Ya. A ver, dice, puedes conciliar en los centros de conciliación autorizados por el MINJUS, Ministerio de Justicia, ya sea en centros de conciliación privados, como los que hay por tu casa, o en los centros de conciliación gratuitos, ¿no? La municipalidad, la de MUNA, esos ahí tenemos. ¿Qué se puede conciliar? Vamos a llegar a un acuerdo y ya no vamos a ir al Poder Judicial. Por ejemplo, ¿qué se puede conciliar? La tenencia de los hijos. Ujú. ¿Con quién se queda el menor? ¿Con la mamá o el papá? Listo. Régimen de visitas. Ya. Mamá va a venir a visitar al niño 2 veces por semana, 3 veces por semana, una vez a la semana, ya. Eso es. Pensión de alimentos. Ya. ¿Cuánto vas a pensar? Desalojos. Si eres precario, o sea, no pagas tu casa, tu cuarto, entonces te declaran precario y te van a botar de esa casa. Entonces ya llega un acuerdo y tú dices, ya sabes que me voy a ir, deme una semana más, un mes más, voy a conciliar. Ujú.
pago de deudas, división y partición de bienes. Es en el caso de herencia. En el caso de la herencia, dos hermanos, tres hermanos se pelean en la herencia. Pueden llegar a conciliar cómo se divide la casa, quién se queda con tal parte, ¿no me entiendes? Eso ya es llegar a la división y partición. Problemas de los vecinos, problemas vecinales, pago de arrendamiento, indemnización y cumplimiento de contratos. ¿Es decir? Y no se puede conciliar. No podemos conciliar. A ver, un ratito, un ratito. Dame un 5, dame un 5. Listo, chicos, me fui a traer mi casaca. Uy, que hace frío. Yo de lo mismo que estoy sentado aquí, de lo mismo que estoy sentado. ¡Ah, qué bravo! Yo que no sé sentir mucho frío, sin embargo, ya, ahora sí. Mucha ropa. Ya, a ver, ya, vamos de nuevo. No se puede conciliar. Hay puntos que no se puede conciliar. Acá hace calor feo. Ah, es que Jeremy está en la India. En la India está en 52 grados. Te entiendo, hijo, te entiendo. Listo, acá. Profe, a ver, ¿qué dice? Profe, la propuesta que da el conciliador es inapelable. No, la propuesta no. La decisión, la propuesta no, porque la propuesta él propone, pero eso va a ser discutible entre las partes. Pueden decidir no y se acabó. ¿Me entiendes? Es diferente, es diferente. Ya, es diferente. Vamos a ver. ¿Qué son los procesos cautelares? Voy bajando de arriba hacia abajo y ahí te digo, ¿ya? Listo. Voy bajando de arriba hacia abajo. A ver, voy bajando de arriba hacia abajo. Ay, Dios mío, estoy redundando. Perdón, disculpen.
Ay, llévame a mí, llévame a mí. Y te lo llevas a la administradora también. A ti sí, llévatela, por favor. Ya, vamos a ver. Ya, a ver. No se puede conciliar desconocimiento del domicilio de la parte invitada, ¿no? O sea, señores, tú tienes que llevar el domicilio de la parte que estás invitando. Si tú no llevas el domicilio, señor, quiero conciliar con este señor. Por ejemplo, una chica, ahí estoy yo. Ahí está, ya es así. Correcto. Por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, yo siempre le digo a la chica, ¿no? eh, muchos casos de alimentos se ven, ¿no? Yo he tenido casos de alimentos, he llevado casos de alimentos, ¿ya? Entonces, una persona para conciliar tiene que ver lo siguiente, ¿no? Que la otra persona también tenga dinero para poder afrontar, ¿no? Porque, por ejemplo, uno pide alimentos, le estás pidiendo cuánto a esa persona, 1.000 soles, pero es ambulante, no tiene no tiene un trabajo fijo, correcto. ¿De dónde le vas a sacar? Y encima tiene 3, 4, 5 hijos. Está difícil, ¿no? Está difícil. Por eso es que muchas veces las conciliaciones, en realidad, en tema de alimentos, la persona que pide alimentos no obtiene lo que pide. Generalmente, uno en la demanda pone 60% del total del ingreso de la persona demandada, pero al final te queda en 30 y muchas veces peor todavía porque no sabemos ni cuánto gana. Ahora, tú quieres conciliar con una persona. El conciliador te dice, tráigame la dirección para invitarme. No, no lo tengo, entonces no puedo conciliar, pues. ¿Cómo voy a conciliar o cómo puedes conciliar con alguien a quien no podemos invitar porque no conocemos dónde vive? Señor, pero búsquelo. No, es que ese dato me lo tienes que traer tú. El conciliador no tiene por qué buscarlo. Ese dato tú me lo traes. Es que no sé dónde vive. Mala suerte, pues. Es lo que ocurrió, ¿no? O sea, así, justamente la semana pasada, ¿no? La semana pasada, una señora se anima a hacerle un proceso de alimentos al padre de su hija, ¿ya? Pero había un problema, no se sabía dónde vive, no se sabía dónde vive. Y bueno, indagando en SUNA, indagando en el salud, al final se encontró que vivía ahorita en Cañete y se lo ha demandado. Y se lo ha demandado con la dirección de su mamá, del padre. Por lo menos ya sabemos dónde va a ir la demanda, ¿correcto? ¿Dónde va a ir? Va a ir de frente al caso a la casa de la señora. Y no se va a conciliar, de frente va a demanda. ¿Y por qué? Porque ¿sabes qué es lo que se está pidiendo? Primero, se está pidiendo la afiliación. La afiliación. O sea, ¿qué ocurrió? Que esa niña ni siquiera está reconocido por el papá. Tú no le puedes pedir alimentos si primero no la reconoce. ¿Entiendes? Así funciona esto. Bueno, ya. Entonces, no se puede conciliar si no tenemos el domicilio. No se puede conciliar la parte invitada a domicilio en el extranjero. No vive en el Perú. ¿Cómo se conciliar? Tiene que venir. No, pues, profe, vía Zoom. No, no, tiene que estar acá. No se puede conciliar procesos cautelares. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Interpones la demanda por falta de pago. Vamos a poner, Dagna interpone una demanda contra Allison por falta de pago. Dagna dice, esa señorita me debe, vamos a poner 100.000 soles. Le interpongo la demanda por falta de pago y a la vez interpone una demanda cautelar contra su casa. O sea, en otras palabras, que su casa quede como garantía del pago de la deuda. Es una medida cautelar. ¿Entiendes? O sea, está pidiendo
que la casa sirva de garantía del pago de la deuda. De tal manera que la otra persona no lo pueda vender, no lo pueda entregar a sus hijos como herencia. Esa casa queda inmovible. ¿Por qué? Porque va a servir de garantía del pago de la deuda. Ya, así como queda. Profe, pero viene la otra parte y te dice, queremos conciliar el proceso cautelar. No, señor, el proceso cautelar es parte del proceso judicial. No se puede cautelar, no se puede conciliar. Es un ejemplo. No se puede conciliar los procesos de garantías constitucionales. No podemos conciliar un habeas corpus, un habeas data, una acción de amparo, una acción popular. No se puede. Correcto. Nulidad, ineficiencia, ineficacia y anulabilidad de un acto jurídico. Un acto jurídico, por ejemplo, un contrato. Vamos a conciliar la nulidad de un contrato o la anulabilidad, ¿o no? De un contrato. No se puede. En qué casos no se pague, se le quita la casa. Para eso es, pues. Para eso es. Para eso es. ¿Ya? Petición de herencia, cuando a la demanda se incluye la solicitud de declaración de herederos. Es que, señores, eso se ve en el Poder Judicial. Eso se ve en el Poder Judicial. Petición de herencia, cuando a la demanda se incluye la solicitud de declaración de herederos. Violencia familiar, el papá le pega a la mamá. ¿Y qué? ¿Vamos a conciliar? Eso no se puede conciliar. Eso de frente va al Poder Judicial. Pretensiones que no sean de libre disposición de parte de los conciliantes, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden conciliar porque dice pretensión que no sean pretensiones, que no sean de libre disposición de las partes conciliantes. O sea, tú no puedes conciliar sobre temas o sobre bienes que no te pertenecen o de los cuales tú no ejerces el derecho de propiedad. Por ejemplo, ¿no? Vamos a conciliar con respecto a los linderos, o sea, los linderos de las paredes, mejor dicho, las paredes de una casa con el vecino. Pero tú no eres el dueño de la casa, tú no puedes conciliar porque tú no eres el dueño de esa casa. Y así. Hay puntos que no se pueden conciliar. ¿Cuáles son las ventajas de poder conciliar? Entonces, no se puede ir a la cárcel si no conciliar en los casos del anterior de los de. Claro, es que los temas del Poder Judicial, o sea, mejor dicho, a nivel de conciliación no se ven esos temas penales, ¿entendido? Por ejemplo, si una persona mata a otra persona, te meten preso, oye, quiero conciliar contigo pues, para arreglar el homicidio, eso no se va a poder, ¿entiendes? Hay cosas que no se van a poder conciliar. Ventajas de conciliar. ¿Cuál es la parte ventajosa de tener que conciliar? Ahí las partes deciden la solución del problema. ¿Bien? Ahí las partes van a decidir qué, la solución del problema. Un alumno me dijo, entonces la conciliación y la imposición, algo así escuché, ¿no? Algo así leí, no. Ahí se bien claro. Las partes deciden la solución del problema. O sea, ¿qué hace el conciliador? Propone y nosotros discutimos y llegamos a una solución al problema. Y si alguien engaña diciendo que sí se puede y lo hace, es que ese acto se declaró nulo. O sea, si tú me dices, ese alguien te refieres a un conciliador. Si el conciliador te dice, sí lo voy a conciliar, sería nulo ese acto, es ilegal, es nulo, ¿ya? Ni siquiera anulable, es nulo. Entonces, ¿las partes deciden la solución del problema? Sí. Ahí tenemos. Uno. Dos. Disminuye el tiempo y los costos. Claro, pues. Cuando uno concilia, se disminuye el tiempo, pues. ¿Tú sabes cuánto dura un proceso judicial? A veces es mejor llegar a un acuerdo que iniciar un proceso judicial. Me acuerdo, un profesor decía así.
Un profesor decía así, si llega una persona, si llega una persona, doctor, buenas tardes, doctor, ¿sabe qué? Tengo un inquilino que hace 6 meses no me paga. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo voto? Ya. Yo como abogado le diría así, mire señora, le vamos a iniciar un proceso de desalojo por precario, porque no paga. ¿Le vamos a ganar? Sí, le vamos a ganar. ¿Correcto? De que lo vamos a sacar de su casa, de esa casa lo vamos a sacar, sí. ¿Y usted va a recuperar su casa? Sí. ¿En qué tiempo va a ocurrir eso? 1 año a 1 año y medio. Usted ya hace 6 meses no le paga. De aquí en adelante, 1 año, 1 año y medio. Recién le van a devolver su casa y recién usted va a tener su casa para poderla volver a alquilar. O sea, 2 años sin cobrar. Porque esa persona no le va a pagar. Si no te paga ahorita, no te va a pagar. Profe, pero le hago un proceso porque me pague. No te va a pagar. ¿Quieres perder 2 años sin cobrar? No, doctor. Entonces, yo te recomiendo que conversa con él, concilia. Diles, mira, escucha. Profesor, pero no está bien, está loco. ¿Cómo? Así decía un doctor. Y yo creo que es la solución. Escucha. Oye, hace 6 meses que no me pagas, sí. ¿Sabe qué, compadre? Vete de mi casa. No me pagues nada. No me pagues nada. Vete de mi casa. Y si quieres, te pago el camión para que te trasladen tus cosas, pero vete de mi casa. ¿Listo? Correcto. Ya está. Solucionar el problema. Más seguro que se va a ir. ¿Entiendes? Porque si no vas a perder tiempo. Bueno, pues, algunos podrán decir, todo profeta loco, yo le bronqueo, le hago la bronca hasta que me pague. Ya pues por ahí dice Ramírez, se le salió el barrio, dice, traer matones. Bueno, ya ves, ahí está el barrio. Muy bien. Si le trae matones, te denuncia, te denuncia. Si le pegas, te va a denunciar por atentado, por maltrato físico, y al final vas a quedar mal tú. ¿Entiendes? No es tan sencillo, por eso. ¿Ya? Listo. Mm, no va a pagar de todas maneras. Ay, 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 ya, listo. Estamos fregados. Por eso te digo. Al final, mejor concilia. Las partes deciden solucionar, disminuye los costos y el tiempo, es confidencial y reservada, evita procesos judiciales engorrosos y no requiere obligatoriamente la presencia de un abogado. ¿Entendido? Cuando tú vas a conciliar, mucha gente dice que ahora tengo que ir con mi abogado. No, no es necesario. El abogado no es necesario su presencia en un acto de conciliación. No se requiere. No se requiere que vaya un abogado. Y listo. Hasta aquí todo bien, chicos. Hasta acá todo bien. Habla. Sí. Listo. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, chicos. De ahí les mando la diapositiva, ¿ya? De ahí les mando la diapositiva. Lo decidido en una constitución que ha registrado, ¿verdad? Claro, se levanta un acta. Se levanta un acta que te van a dar a ti una copia y la otra copia es para la otra persona y la otra copia queda con el conciliador. No entregaba una altura. Oh, llévatelo, Dios mío, llévatelo, todo sano. Mis padres conciliaron con un abogado. Así, conciliaron con un abogado. Ante un abogado, sería, ¿no? Ante un abogado. Puede ser, claro. No sé, pues, listo, está bien, ante un abogado. Ya está bien, puede ser. Pero no era ante un abogado, era ante un conciliador. Ahora que el conciliador pueda ser abogado, sí, correcto.
va a ser abogado, sí. Si ya no cumple con la acusación, se va por lo judicial. Así es. ¿Cómo es con la pensión de alimentos? Se puede llegar a un acuerdo ahí mismo en la conciliación. En la conciliación llegan a los alimentos. Ya saben que nos separamos por X motivo, pero vamos a conciliar. ¿Cuánto vas a pasar mensualmente? Ya te paso tanto. Ya, muy bien. No, me parece muy poco. Al final, y el producto de las propuestas dadas entre las partes llega a un monto, ¿no? Y ese es el monto que deben cumplir. Y al final, ya para ir viendo este tema, ahí viene el arbitraje. El arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos, muy bien, de carácter particular, mediante el cual las dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual deciden recurrir a un tercero. Acá hay un tercero, nuevamente, profe, sí, pero el tercero se llama árbitro, quien dará la solución de manera definitiva al conflicto. Aquí es donde el árbitro viene y se impone. Y es diferente. Acá ya no es como en la conciliación, donde vamos a ver todavía, vamos a ver cómo se arregla el problema. Acá no. En ciertos temas especializados existe tema de arbitraje. Entonces los árbitros son personas especializadas en el tema del conflicto. Muy bien. Entonces, eso es. Ahí tenemos arbitraje, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Ventaja del arbitraje. Por ejemplo, profe, en temas laborales hay arbitraje. No te pasa tus vacaciones y todo, tú puedes denunciar vía arbitral al Ministerio de Trabajo y ahí ellos, obviamente, el árbitro al final sentencia y va a tenerse que cumplir. Y ahí sí, no es que él está opinando, no. Él dice, esto es así, se incumplió la norma y listo. Es como si fuese un juez, como si fuese un juez. Entonces, ventaja de los árbitros, dice acá, ahorro de tiempo, dinero en comparación con el proceso judicial. Es cierto, estos son más cortos. Los árbitros son profesionales calificados. Muy bien, profesionales calificados. Muy bien. El laudo, o sea, la resolución o la solución del problema, el laudo, tiene los mismos efectos de una sentencia. Mira, el laudo, o sea, lo que resultó, tiene los mismos, ¿qué te digo? Tiene los mismos efectos que una sentencia firme. Es decir, es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. No, no es, ¿qué te digo? En el caso del arbitraje, es que en realidad ya es una resolución dada por el árbitro y así se tiene que ver. Ya no se puede hacer nada. Ahora, profe, pero es injusto. Ya, entonces puedes repetir lo que lo revise el Poder Judicial. Pero en el arbitraje se supone que ahí debe quedar. Y seguimos. Acá le he puesto algunos datitos más un poquito como para revisarlo, porque de frente tu tema se va a la parte de violencia. Ahorita termina esa parte. Una de las convenciones importantes acá con respecto al tema, a ver un ratito, dice, profe, una pregunta. Y cuando ya están en de juicio y en uno de los recesos que se dan una de las partes le dice a la otra que quiere llegar a un acuerdo, ese acuerdo tiene otro nombre. Mm, Ya sería, pues, o sea, puede ocurrir lo que tú dices, pero para eso las partes tienen que desistir del proceso, ¿entiendes? Con documento firmado desisten del proceso. Ocurre, como te digo, ocurre eso, ¿no? Al final, ya, ella demanda alimentos a él, ella demanda de los alimentos, son citados y al final se ponen a conversar en un receso, como dices tú. Sí, por tu culpa, no, tú eras tú, por tu culpa.
por tu culpa estamos así, no, ponte a pensar, fue tu culpa, no, fue la mía, sí, discúlpame, sí, yo también pues, me porté mal, ya está bien, yo creo que nuestros hijos no tenían por qué pagar esta cosa, lo que estamos viviendo y al final se amistan. Resulta, ocurre chicos, ocurre, se amistan y regresan y dan por, hay que presentar un escrito de todas maneras al Poder Judicial para evitar que ese proceso te llegue. O sea, porque podría, el juez puede dictar una sentencia, pues. Listo. Y Eri me dice, se amistan y tienen otro hijo más. Sí, ocurre. Cumplimiento de obligaciones alimentarias se considera violencia psicológica o física. Es violencia física porque afecta la parte orgánica de la persona. La violencia física, ¿qué te digo? Psicológica está más que ver con el maltrato, con las humillaciones. Ahí es diferente. No, el arbitraje no es un juicio. No es un juicio, pero el laudo, o sea, lo que resulta, tiene el rango como si fuese una sentencia. ¿Está bien? Como si fuese una sentencia. Ahí está, Luciana dice, lo perdona por un arrocha offer. Luciana, ya se acordó, Luciana. Luciana, olvida, pues hija, olvídate, supéralo, ya pasó. Todo por un chavo. Muy bien, no sería nada de eso, ¿verdad? Ya, o sea, es que, que tenía hambre. Ay, ya. Bueno, seguimos. La Convención sobre los Derechos del Niño. Ya, mira, la Convención de Derechos del Niño, dice acá, el 20 de noviembre de 1189, sí, dime Ramírez, escribe, correcto, el 20 de noviembre de 1989, correcto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, principal organismo de liberación, aprobó una de las normas más importantes del mundo, que ha sido ratificada un montón de veces. A ver, dice, y si el enunciado, un ratito, vamos a ver qué está poniendo. Profe, si en el enunciado me sale que con la ayuda de una persona más lo llevó a su cabo, recomendó a su casa al juez y lo hace. No entiendo, pero ¿cuál es el problema? Y si en el enunciado sale que con la ayuda de una persona recomendó llevar su caso al juez, lo hacen, claro, pues, ¿dónde está el problema? Están interponiendo su caso ante el Poder Judicial. No sé, no, eso no es arbitraje. Ujú. Claro, profesionales calificados, obviamente, pues puede ser especialista en esos temas. Por ejemplo, en el caso de su salud, en el caso de su salud, cuando tú presentas un caso, por ejemplo, de negligencia médica ante su salud, ellos son médicos, ellos evalúan qué es lo que ocurrió. Tú dices, sí, que se me dio de manera inadecuada tal medicina, lo cual me generó trastornos, en fin. Ya muy bien. Como ellos son entendidos, al final ellos resuelven si el médico actuó bien o actuó mal. ¿Entiendes? Ellos resuelven ya. ¿Por qué? Porque son gente entendida, son gente calificada. No, no necesariamente tienen que ser abogados. Una cosa, ya no, y ahí se ve otro tema. Y ahí sí, el ir al Poder Judicial ya no es arbitraje, es simplemente pedir que administre justicia el Poder Judicial. ¿Ya? Listo. A ver, vámonos por aquí. Voy a tomar mi agüita. Voy a tomar mi agüita. ¿Sabe? Seguimos. Oye, ¿verdad? ¿Y quién le dictaba cívica? Ya me dio la curiosidad. ¿Quién dictaba cívica?
Ah, el maestro Kelvin. Ya, 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 ya. Listo. Muy bien. Seguimos. Otra más me agüita. Listo. Mira, 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 di mal, ya, llévatela, listo. Llévatela hoy día, todos los años. ¿Sí o no, chico? Lo justo, ¿sí o no? Lo justo. Lo justo. Claro, amén, amén. Sí, porfa. ¿Cómo es? Ay, malos son ustedes también. Ya, muy bien. Listo. Ahí estamos. Muy bien. Seguimos. Entonces, el 20 de noviembre se firma la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí está, voy a tomar mi agüita. Ya, muy bien. Seguimos bajando. ¿Y cuáles son los derechos más importantes que tienen los niños? Tú, por ejemplo, eres niño, sí, hasta los 18 años según la convención. Semejante viejazo postulante de 5 años. Mejor dicho, no he dicho nada, no he dicho nada. Eres un niño. Los menores de 18 años son niños. Mira, 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 toca agarrar piedra. Pirañas, son Dios mío, pirañas. Mira, entonces aquí, mira, 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 Gabriel. Entonces, ¿quiénes son niños? Los menores de 18. Aquí en el Perú, según el Código del Niño y del Adolescente, porque así se llama aquí en el Perú, lo dividimos en dos. Los niños son los menores de 12 años y de 12 a menos 18 ya podemos decir que son adolescentes. Hasta los 12 años, perdón, hasta los 12 años eres niño. Pasado los 12 ya eres un adolescente. Ya, entonces por eso que en el Perú la norma se llama Código del Niño y del Adolescente, se llama. Ya está, muy bien. Ya, profe, ¿qué derechos tengo yo? Profe, entonces el hospital niño, el del Estado solo sería hasta los 18, claro, si eres menor de edad, pues. Ujú. ¿Cómo será? Ahí sí tengo un poco de duda. En estos días mi hijo se enfermó y fue de emergencia, pues ya. Mi hijo tiene 13 años, 13 años, mide 1,80 m, ¿ya? 13 años, mide 1,80 m y entró como pediátrico. Semejante bagazo, grandote, mi hijo. Pero chiquito, o sea, ¿cómo te digo? Grandazo, pues, pero pasó ¿cómo se llama? Como niño, pues, ¿no? Porque todavía es niño, pues, adentro de... Listo. Cuando cumple eso ya no le atiende, ya que le van a atender, Bueno, seguimos entonces. A ver, entonces, derecho a la infancia. Todos tenemos derecho, por ejemplo, a la igualdad. Profe, que me traten igual, que me quieran, me respeten, fuera, qué pirañas. Mi religión, calor de piel, listo. Y acá, identidad, necesito un nombre, ya tenés un nombre, tanta vaina. Para distinguirse, dice acá, de los demás niños. Claro que sí. Amor, quiero vivir con mi familia, que me cuiden, alimenten. Ya, educación. Tengo derecho a recibir educación, tener lo necesario para poder estudiar. Muy bien, y así, ¿ya? Mira, todos los derechos que tienes tú. Solidaridad, derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Derecho de calidad de vida. Necesito la atención médica, que me cuiden cuando estoy enfermo. Ahí está, protección, tengo derecho a descansar, jugar, divertirme. Así, listo, en un ambiente sano y feliz. Chivolos, Integración, quiero poder reunirme con
otros niños. Esto ha sido pregunta de examen. Ojo, esto ha sido pregunta de examen. Tienes derechos a poderte reunir con otros niños, ¿ya? Derecho de reunión. Tienes el derecho de reunión que tienen los niños. Muy bien, seguimos bajando. Y así, listo. Vamos a poner por aquí. ¿Qué es la ONU? Por si acaso. En un examen de San Marcos, en el último examen de San Marcos, te vino esa pregunta de la ONU, ¿te acuerdas? Listo. A ver, dice que la ONU es la mayor organización internacional existente. Reúne a los países del mundo. Esa es la ONU. ¿Está bien o no? Se define como una asociación de gobierno global. ¿Correcto? Muy bien. Que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz, la seguridad internacional, el desarrollo económico, social, en fin. Muy bien, eso es. ¿Qué forma la ONU? Esta es la pregunta de San Marcos. Esta es la pregunta de San Marcos. El Consejo de Seguridad. ¿Te acuerdas la pregunta de San Marcos, no? Ya. ¿Quiénes forman aquí la ONU? Primero, la Secretaría General. El más alto funcionario se encuentra acá. Su cargo dura 5 años, Antonio Guterres. El Consejo de Seguridad se encarga de garantizar la paz y la seguridad mundial. Pregunta de San Marcos, ¿eh? Esa es pregunta de San Marcos. Hace tiempo también vino Consejo de Seguridad. Cuando hay guerras entre países, interviene el Consejo de Seguridad. Los miembros del Consejo de Seguridad son 5, de los 10, perdón, 15, de los cuales 5 son miembros permanentes. A ellos no los cambia nadie. Ellos ya tienen un puesto en el Consejo de Seguridad. Los otros 10 que faltan van rotando cada 2 años. ¿Y quiénes son esos miembros? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Profesor, esos son los 5 miembros permanentes. Así es. Esos son los 5 miembros permanentes, ¿ya? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Ellos ya tienen un puesto ahí en ese Consejo de Seguridad. El resto, pues son 15, se cambian cada 2 años. Cada 2 años están variando. Después tenemos acá, muy bien, la Asamblea General. Está formado por un órgano representativo, deliberativo y de formulación de medidas de la ONU. Ya está, muy bien. Entonces ahí tenemos la Asamblea General. 193 países lo forman, observadores de la Santa Sede y Palestina. Otro, organismo económico y social. Esto coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas. Tiene un montón de organismos. ¿Te acuerdas de la OIT? Organización Internacional del Trabajo. Tenemos la UNESCO, tenemos la UNICEF, tenemos la FAO. Todos esos organismos forman parte de este organismo llamado Consejo Económico Social. Después tenemos esto, el Consejo de Administración Fiduciaria, tenga stand-by. Mira, supervisa el desarrollo de los territorios en fideicomiso, o sea, que están bajo la supervisión de algo, no autónomos, o de alguien mejor. Abandonó sus reuniones anuales en el 94, ahorita no hay. Constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Eso es. Y aquí viene la Corte Internacional de Justicia. Profe, la Corte Internacional de Justicia, ¿para qué me sirve? Es el organismo que interviene cuando hay conflictos entre países. ¿Dónde se resolvió o se logró resolver el conflicto entre Perú y Ecuador?
bueno, ante la Corte Internacional de Justicia. No te equivoques con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en San José de Costa Rica. En cambio, la Corte Internacional de Justicia se encuentra en La Haya, en Holanda. Profi, ¿qué organismo internacional ampara la consulta previa? La consulta previa está relacionado con el convenio 169, si no me equivoco, de la OIT. Entonces, eso está relacionado con la Organización Internacional del Trabajo. Eso ha sido pregunta, San Marcos, o simulacro, creo, no me acuerdo. Pero eso está relacionado con la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. Y ahí está la Corte Internacional de Justicia. Dice, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia? Dice acá, mira, órgano judicial principal de la ONU. Un órgano principal importante de la ONU, encargada de decidir, conforme al derecho internacional, las controversias de orden jurídico entre estados. Como te digo, cuando hay un conflicto entre estados, ¿quién soluciona? Soluciona la Corte. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en La Haya. Aquí se encuentra. Todos los demás organismos tienen su sede. Todos los demás organismos tienen su sede. ¿Dónde tienen la sede? Los demás organismos tienen su sede en Estados Unidos, menos la Corte que se encuentra en Holanda. ¿Ya? Y ya por acá terminando, dice acá, vamos bien, dice acá, su objetivo principal es lograr el arreglo de controversia, está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Listo, voy corriendo por aquí. La Corte Internacional de Justicia fue creada en el año 46. Sus 15 magistrados son elegidos por la Asamblea y el Consejo de Seguridad y los idiomas oficiales son el inglés y el francés, justo mis idiomas que más domino. Y de ahí, mira, dice acá, de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas, muy bien, correcto, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, todos están en línea, todos están en Estados Unidos, en Nueva York. El único que está fuera, habíamos dicho, es la Corte. Muy bien. Dice, la Corte de Justicia es el único que no se sitúa, acá está, mira, y la Corte es el único que no se sitúa en Estados Unidos. Los miembros de la Corte eligen al presidente y vicepresidente cada 3 años por medio de votación secreta, y así. Muy bien. Y ahí está la OEA. La OEA también es un organismo muy importante, pero a nivel mundial, ¿cuál es? Es la ONU. Y a nivel de América es la OEA. Yes. Es la OEA. Muy bien. Seguimos bajando. Acá está, chicos, es de la parte que nos importa también. ¿La Corte Internacional es igual a la Corte Interamericana? No. La Corte Internacional de Justicia es de la ONU. Llévatela, Dios mío. Y la Corte Interamericana pertenece a la OEA. ¿Entendido? Ahí, cuidado, vayas a meter la pata. Cuidado, vayas a meter la pata. Ya, listo. La Corte Internacional de Justicia, voy a ponerlo acá, por si acaso. Todos los años ya te conozco, ya todos los años. A ver, vamos a ver. Aquí, diseño, insertar, insertar, acá. Ta, 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 ta. A ver, ¿dónde está la? Acá. Vamos a ver. La Corte Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos es, es parte de la OEA.
y la Corte Internacional de Justicia es parte de la ONU. Listo, muy bien. Entonces, no olvidar. Llévatelo. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos. Ya está. Muy bien, ahora sí. Listo, seguimos. Y ahí tenemos otro punto que también ten cuidado. No te vayas a equivocar. Una cosa es la Comisión Interamericana y otra cosa es la Corte Interamericana. ¿Ya? Profe, ¿de qué se encarga la comisión? La comisión se encarga de fomentar, de promover los derechos humanos. En cambio, la Corte es la que se encarga de administrar justicia. ¿Entendido? Por ejemplo, acá dice Comisión Interamericana. ¿Ya? ¿De qué se encarga? Su nombre mismo dice, es un órgano que no judicial, no judicial. Ahí está. Órgano que recomienda el respeto de los derechos humanos. Su función principal es promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en el continente. Correcto. Presenta casos ante la Corte y comparece ante la misma. O sea, por ejemplo, si tú denuncias una violación de derechos humanos, tú no vas a la corte, la que va es la comisión. Tú antes de ir a la corte, primero demandas ante la comisión y la comisión evalúa y ese pedido lo sube, pero lo sube en tu nombre por parte de la comisión. Ahora, ¿dónde está la comisión? Se encuentra en Washington. Ahí está, profe, ¿no está en San José de Costa Rica? No, la que está en San José de Costa Rica es la Corte Interamericana. ¿Me estás entendiendo o no? Ya te mareaste, ya te conozco a tantos años. Habla, habla, ¿me entendiste o no? Yo no puedo ir de frente a la Corte Interamericana. Primero tengo que pasar por comisión. ¿Entendido? Es como un escalón, una escalerita, si no, no llego ahí. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional, autónomo, en fin, ¿no? De los Estados Americanos. La Corte examina, resuelve los casos de violación de derechos humanos por parte de los Estados. El fallo de la Corte es definitivo e inapelable. Señores miembros de la Corte Suprema de Perú, revisen el caso del señor Fujimori. El señor Fujimori no puede salir. Mira lo que dice, el fallo de la Corte es definitivo e inapelable. Y como no han hecho caso, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ha hecho lo siguiente, ha declarado en desacato al Perú. Simplemente no cumple los mandatos de la Corte. Y eso no es bueno. Nos han declarado en desacato. Incumplimos la norma. Porque el señor Fujimori no tiene por qué estar libre. Yo sé que tú eres fujimorista, Catherine. Yo sé que tú eres fujimorista, Brenda. Yo te entiendo. Que tú, Alison, César, Lucero, Maffer, Brenda, yo sé que tu líder histórico debe estar en la calle, pero en realidad se tiene que haber cumplido las normas que ordena la Corte. Pero el Perú es tanto el poder de esos señores que al final han desacatado la orden de la Corte. Imagínate, asuma. Y dispone la indemnización a la parte lesionada. Y dispone la indemnización de la parte lesionada. Ya pide el señor Fujimori, tiene que pagar su indemnización. No ha pagado ni un sol, pero quiere que le paguen por expresidente. Y encima le han dado gasolina. Tiene 150
galones más 3.800 para que le pague a su secretario personal. La Corte resuelve. La que resuelve problemas entre países es la Corte Interamericana. Acá no. Acá estamos viendo tema de derechos humanos, Brenda. ¿Ya? Tema de derechos humanos. Ya, muy bien. Llévatelo por los años. Está compuesta por 7 jueces. Su mandato es de 6 años. Pueden ser reelegidos, en fin. Y acá está una diferencia entre la Corte y la Comisión. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son sus consecuencias? Bueno, en realidad, aparentemente no pasa nada, pues, pero ojo, quedamos como países que incumplen acuerdos y eso está mal, correcto. Yo soy de la idea que ese señor debe cumplir sus... Tiene que pagar su deuda, pecuta, no sé qué tanto. A ver, un ratito, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un ratito. Acá. Aquí les mando esto, ¿ya? A ver, acá les mando esto. No pasa nada. Dice, profe, antes que terminado, ¿podría compartir el PPT, por favor, por aquí? No, se lo tengo que enviar a la señorita Lice. Y Lice se los manda a ustedes. Ya, así lo tengo que hacer. Ya, yo le tengo que mandar a la señorita Lice. Pero de que se los voy a enviar, se los voy a enviar. Miren lo que le estoy enviando. Ahí está la Carta Interamericana de los Derechos, ahí está la OEA, está la ONU, ahí está Pedro Castillo. Ah, listo. ¿Ya? Pedro Castillo que pide la reactivación de la Carta Democrática Interamericana. Listo. Como si no lo subiera. Imagínate, ahí está, la señorita le dice, lo estoy diciendo, como si no lo subiera. Ella lo va a subir y les va a entregar todo el material, ¿ya? Acá está la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Acá tiene un resumen del tema que hemos visto hoy día, ¿ya? Bacán. Muy bien. Listo. Y ya para terminar, chicos, acá la Carta Democrática, ahí está el presidente Toledo firmando un documento importante con el cual los países se comprometen al respeto de la democracia representativa. Ahí está la pirata Joana, ya subió la pirata Joana el material. Eso sí, al toque, ustedes son, ya, hijo, está bien, no importa. Un sol cada uno, dice. Provecho, provecho, un sol cada uno, son 140 y tantos, está bien, ¿ah? Está bien, ni yo que lo he hecho. Ya, ¿qué fue de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Los años de violencia que hemos vivido nosotros fueron bien difíciles. Y los años de violencia se dieron entre 1980 al año 2000. Se dieron años de violencia, correcto, grave, fuerte fueron. Entonces hubieron, como dicen, ¿no? Esta comisión fue creada en el 2001, siendo presidente Valentín Paniagua. El que lo presidió fue Salomón Lerner y 12 miembros más, quienes analizaron lo que ocurrió en esos años de violencia, 20 años de violencia, y llegaron a la conclusión de que fueron más de 69.000 personas que murieron y desaparecieron a causa del conflicto interno que hubo en el Perú. Siendo los responsables el 46% sendero, el 30% agente del Estado, o sea, la policía misma, el ejército mató gente y otras circunstancias del 24%. Eso fue lo que pasó. Ahora, profe, pero ¿a qué se debió eso? ¿Cuál fue la causa, no? En realidad las causas fueron el abandono por parte del Estado a la población. Los tuvieron completamente abandonados, pues, abandonados. El centralismo económico, todo era Lima, todo era Lima. Eso fue un buen caldo de cultivo, ¿no? Para que esas ideas de cambios fortalecieran y caramba se armaran y al final lucharan por un cambio, ¿no? Por eso que hasta cierto punto, Sendero es el resultado, es la consecuencia del abandono del Estado. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que se recomienda al Estado no alejarse del pueblo.
pero parece que nunca o no lo tomaron en cuenta. Y están volviendo a hacer lo mismo, ¿no? Hoy día no escuchan el clamor del pueblo. El pueblo no los quiere, ellos no, que se mantienen en el poder. Algún día esto va a terminar de otra manera. Y va a ser tanta la indignación popular, tanta la indignación y el resentimiento, que esto va a terminar en otra cosa, chicos. Esperemos que no ocurra. Es lo que te puedo decir. En Foucault secuestro, desaparición, listo, purga. Yo estoy de acuerdo contigo. Muy bien, te doy las claves, chicos, del tema del día de hoy. Espero que no haya habido problemas, que la clase ha surgido y ha pasado rápido. Gracias, Mavi. Han estado atentos y es muy importante eso. Muchas gracias. Te doy las claves. 1, besito. Anoten, por favor. 1, beso. 2, dedo. 1, beso. 2, dedo. 3, dedo. 4, avión. 5, enano. 6, casa. 7, avión. 8, dedo. 9, dedo. 10, avión. 11, dado. 12, beso. 13, enano. 14, dedo. 15, beso. 16, casa. 17, dedo. 18, avión. 19, no sé qué ha querido hacer su testamento eso. 19, beso. 20, avión. 21, casa. Y 22, casa. Bien, eso es todo. Gracias por todo. Muchas gracias por todo. Y nada más por hoy. Nos vemos la otra vez. Ya, ahorita mismo le estoy enviando a la señorita Lice. En 3 minutos ella ya lo tiene ya. Muy bien. Gracias, cuídense. Nos vemos.